Continuamos en la entrevista, un tema muy importante, el sector laboral peruano. Vamos a hablar ahora de los paradigmas empresariales para la contratación de personal. ¿Cómo han cambiado estos paradigmas? ¿Cuáles son los requisitos que se buscan ahora al contratar? ¿Qué buscan las empresas en los trabajadores y viceversa? ¿Qué buscan los trabajadores para tener un empleo? Sobre ello vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UPAO y también director y fundador de su empresa Asiste, especialista en recursos humanos, José Castañeda Nací. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Berta? Muchas gracias por estar aquí en la entrevista. Muy bien, este tema es muy importante y también un tema muy requerido, como es el tema de obtener el acceso a un empleo al salir de la universidad o en alguna carrera técnica o en algún oficio que la persona se desempeñe. Siempre busca colocarse de la mejor manera en una empresa que cumpla los requisitos que ella está buscando. ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas actualmente en el año 2023, pospandemia, en un entorno digitalizado, etcétera? ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas empresariales para contratar personal? Bueno, para abordar el tema, yo quería incorporar una visión más holística, estratégica del tema, ¿no? Porque esto tiene que ver con el estilo y con la costumbre que tienen los empleadores de seleccionar y luego contratar a plazo fijo y por periodos muy cortos, de acuerdo a lo que la ley permite. En este caso, el Decreto Legislativo 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, la idea no es un enfoque estrictamente legal, ni tampoco estrictamente administrativo, gerencial, ¿no? Sino iba a dar, por ejemplo, si queremos tener éxito como empresa para la contratación de nuestro personal, tenemos que partir nosotros de la planificación de nuestro personal. O sea, cuánta gente y de qué calidad debemos tener en la empresa, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener un diseño adecuado de nuestra organización, es decir, una estructura general y una estructura específica de puestos que establezca perfiles con funciones y con requisitos que puedan ser cubiertos por las personas posteriormente. Y luego tiene que haber procesos de selección idóneos para reclutar a esas personas. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? El problema es de que desde hace 33 años tenemos un decreto legislativo, el 728, que establece la contratación de personas, ¿no?, a plazo fijo, pero es clara la ley en el sentido de que cuando son tareas que realmente son eventuales, ¿no? Entonces eso se ha desnaturalizado totalmente. Las empresas vienen contratando personal, pero sin interesarles si es una labor permanente o es una labor que se va a dar solamente por un periodo determinado. Entonces, se la juegan, como se dice, gestionan el riesgo y contratan a todos a plazo fijo. A ver, si tú tienes una universidad, en la universidad probablemente siempre hay una biblioteca, por más virtual que sea o presencial, siempre va a haber. Entonces vas a necesitar un bibliotecario. Ese bibliotecario no puede ser un contrato pues a plazo fijo hasta 5 años, ¿no? O a la mitad, a los 2 años y medio decirle, bueno, ya te vas, porque terminó tu contrato, porque tú le estás contratando para una labor permanente. Y esa labor permanente se supone que cuando tú lo has contratado va a tener un periodo de prueba y tú vas a evaluar su desempeño en ese periodo de prueba y según su desempeño vas a decir, continúa su contrato. Ese contrato debió ser un contrato ya que sea de naturaleza indeterminada probablemente. ¿Qué pasa si tú despides a una persona a los 3 años y la labor siempre va a permanecer ahí y luego contratas a otro en su puesto? Tú le estás diciendo al juez, más adelante le estás diciendo al juez, te va a preguntar y te dice, oye señora, ¿y usted señorita, por qué lo despidió? Porque, bueno, por desempeño. Muéstreme su desempeño, compare con el de sus pares. Si no demuestras eso, te va a decir, pero además usted, señor, ha puesto a otra persona en su lugar, lo cual quiere decir que esa tarea siempre va a existir. Entonces, se ha desnaturalizado el contrato, ese juicio lo va a perder la empresa, el trabajador va a regresar o va a ser indemnizado y va a ser una contingencia y una pérdida de también prestigio de una empresa ante la comunidad, ¿no? De la forma, de las prácticas que está empleando. Entonces ahí radica la importancia de la planificación, como usted mencionaba. Claro, tienes que planificar tu crecimiento y tienes que diseñar tu organización y decir, esta gente la necesito, y tienes que tus procesos de reclutamiento y selección tienen que ser rigurosos, porque sabes que probablemente hay muchos puestos que son de naturaleza permanente y siempre vas a necesitar esa gente. Entonces, la lógica no es cómo me deshago de esta gente, sino la lógica es cómo retengo a mi gente.
¿cómo hago que mi gente se quede conmigo? ¿No? Si se supone que he hecho un buen proceso de selección, yo las necesito a esta persona. Y esa función siempre va a existir en mi empresa. Por lo tanto, si yo la necesito, ¿cómo retengo a mi gente? ¿Cómo le doy mejores condiciones de trabajo? Y esa necesidad de retener el personal se torna un tanto más complicado, un reto, un desafío en este entorno ahora de los jóvenes de la población económicamente activa perteneciente a la generación Z, los nuevos jóvenes, claro, que ellos buscan y no tienen esa visión antigua de permanecer en un trabajo por 25 años, jubilarse, sino buscan donde se sientan cómodos, ¿no? Así es. Es otro reto para los empleadores. Entonces, hay generaciones en las empresas. Hay gente que es los denominados baby boomers. Los baby boomers son personas de mi edad más o menos, que cuando ingresamos al mercado laboral en esos tiempos, nosotros vivíamos para trabajar. Ahora la gente trabaja para vivir. O sea, tú vivías para trabajar, tu trabajo era todo. Y eras súper leal, súper identificado con tu empleador. Y estabas feliz de repente de trabajar muchos años ahí. Ahora no es así. Ahora el millennium, el joven, ¿no?, trabaja para vivir bien, para vivir a su medida. Ya no se adapta de esa forma, es al revés. Entonces eso lo tiene que comprender el empleador. Y si un joven entra a una empresa y es bueno, tú tienes que tratar de retenerlo, porque a él no le interesa quedarse toda la vida en tu empresa, desde la cuna hasta la tumba, no. Él va a estar pensando en mejorar, en salir, y si se encuentra con un jefe con malas prácticas de supervisión, si se encuentra con malas condiciones de trabajo, se produce lo que se denomina el síndrome de la puerta giratoria. Es decir, si no me gusta acá, me voy al lado. Claro que para esto manda también el mercado laboral, que hay empleo, pero ya no les asusta nada a los jóvenes de hoy. ¿Por qué no les asusta? Porque saben que si no estoy en Trujillo, estoy en cualquier otra parte del mundo, y si no estoy siendo dependiente, puedo ser independiente. Entonces, son más irreverentes. Entonces, esa mentalidad no concilia con la mentalidad de los gerentes o empresarios a veces, que creen que le debemos de rendir pleitesía al trabajo, al empleador, ¿no? Ellos están pensando que la cosa es solamente, bueno, tú te acoges a mis condiciones, pero no saben que el trabajador le está diciendo, ¿y tú qué me das? Y cuando ahora las últimas tendencias en gerencia son a poner en primer lugar y darle el lugar que se merece a los empleados, a los trabajadores, ¿no? Son lo más importante. Siempre se ha dicho nada más, pero no se practica. O sea, ha sido un tema lírico, ¿no? Entonces, esto se llama contrato psicológico, ¿no? Hay un contrato que no se puede escribir, pero que yo estoy pensando que me debes dar más como empleador. Y tú como empleador estás pensando también que tú tienes que contribuir más, que tienes que identificarte más. Entonces tiene que ser de ambos, tiene que ser algo implícito para que pueda funcionar. ¿Cómo hacerlo en un entorno también de crisis económica, ¿no? Porque eso también, el ser, me pongo en el lugar de los empresarios, también es un gran reto el mantenerse a flote en un tema de crisis en estabilidad económica, política, de salud, etcétera, como nuestro Perú y el mundo también que está en crisis, para poder brindar una remuneración atractiva y otros beneficios que puedan permanecer y hacer retener a estos empleados, ¿no? Primero, que aquí juega un papel importante la planificación. Yo tengo que ver cuánto tengo que crecer, cuáles son mis plazas, cuáles son mis puestos de trabajo, que probablemente, si yo hago mi empresa sostenible, van a sobrevivir. Y esos son los contratos indeterminados. Y cuáles pueden manejarse a través de service o otro tipo de contrataciones, ¿no? De repente, si yo quiero hacer un proyecto, entonces para eso existe la locación de servicios, ¿no? Me haces este proyecto, termina tu proyecto y ok, ahí terminó. Por un periodo determinado, ¿no? Entonces tienes que saber en qué contratar. Entonces el problema es cuando las empresas están bien económicamente y comienzan a contratar y a crear áreas de trabajo innecesarias, ¿no? O comienzan a desarrollar una serie de actividades que no es el core del negocio y generan una burocracia. Al generar una burocracia ya te has hecho de personal y luego eso te va a traer consigo costos muy altos. Entonces tú tienes que planificar y diseñar bien tu organización. Antes del 728, las empresas planificaban y diseñaban bien su organización, porque sabían que esas personas se iban a quedar, porque existía una ley que era la 24514, tú pasabas 3 meses y tu contrato ya era indeterminado, ya eres permanente. Pero a la gente en ese entonces sí le gustaba quedarse en un solo lugar, ahora no, ahora la gente rota, si es posible. Claro, eso tiene que ver con el mercado laboral también, pero la tendencia de los jóvenes, a pesar de eso, no es subordinarse 100% a un empleador bajo las condiciones,
el estilo de dirección que él le imponga. Eso ha cambiado y eso tiene que entenderlo el nuevo empresario. Otra cosa es que los contratos de trabajo se desnaturalizan fácilmente. O sea, existen muchos indicios de laboralidad, porque no está reglamentado el 728. Entonces, las empresas no son especialistas en administrar los contratos de trabajo. Entonces, en el interín del contrato cometen muchos errores. Y al cometer esos errores, los contratos se desnaturalizan, igual se vuelven indeterminados. Si hacemos un análisis de todos los contratos a plazo fijo que hay en el Perú, en empresas públicas y privadas, sobre todo en privadas hay más, vamos a encontrar que seguramente el 90%, 95% están desnaturalizados. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿qué hacen? Si tú le dices a un abogado, ¿qué hago? Si están desnaturalizados. Bueno, ¿qué te van a contestar? Gestiona el riesgo. ¿Qué quiere decir gestionar el riesgo? Bueno, si tienes 200 contratados bajo plazo fijo y están desnaturalizados, espera que te hagan juicio. ¿Cuántos te van a hacer juicio? 2 o 3. Bueno, sí justifica y siguen con el mal, haciéndolo mal. Mantienen eso. ¿Y eso en el extranjero se ha superado o es un tema mundial de o las leyes peruanas están que no apoyan? Nosotros estamos con esos paradigmas todavía de querer mezquinar lo laboral, ¿no? Porque en otras realidades la ley se da la flexibilidad y la flexibilidad tiene que ver con si tú eres eficiente, te quedas conmigo, si no eres eficiente, te vas. Y también está en la mente del trabajador. El trabajador mismo sabe que tiene que contribuir a los resultados. Entonces, flexibilidad, acá en el Perú la quieren ver como ¿qué? Flexibilidad la quieren ver como imponer en esta ley el despido arbitrario. O sea, esta ley que tenemos comenzó con el despido arbitrario. Es decir, yo te despido, no importa que seas bueno o malo, porque yo quiero despedirte, la ley me ampara. Y mi única obligación es indemnizarte. 14 sueldos si eres mujer, 12 sueldos si eres hombre. Así comenzó. Y despidieron las empresas en los 90, cantidad de gente por todos lados. Hicieron sus juicios, perdieron en provincias, perdieron en la Corte Suprema, pero ganaron en el Tribunal Constitucional. Y tuvieron que pagar a todos. Y a toda esa gente no regresó a esas empresas, porque esas empresas algunas estaban desapareciendo, eran muy débiles, y esa gente que se quedó afuera se fue al extranjero. Por eso tenemos la barra más grande del mundo, pues, ¿no? Porque se fueron a todos los países del mundo los peruanos que se quedaron sin empleo y otros se volvieron microempresarios. Así es. Entonces, ¿y cómo hacer? Porque también hay un aspecto que usted mencionaba, esto del sueldo emocional, ¿no? El contrato psicológico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De personas que a veces por mejores condiciones laborales y tienen un sueldo similar o incluso menor, pero por mejores condiciones laborales pueden irse a otro centro laboral. Es que hay que entender, como retribución no hay que entender necesariamente lo que es sueldo, plata. Retribución son otras condiciones también de trabajo, ¿no? Buen trato, buen estilo de dirección, servicios colaterales, tiempo libre, trabajo virtual, ¿no? ¿Por qué tengo que ponerle 48 horas a un trabajador? Físicas o presenciales. Si puedo yo hacer que se sienta mejor de repente teniendo 30 acá y 15 en su casa. ¿Entiendes? Si no puedo pagarle bien, de repente eso es más importante para un trabajador, tener un trabajo remoto compartido y un trabajo virtual, de acuerdo a las necesidades de la empresa. O sea, no tienes tú por qué el trabajador ponerle decir, no, la ley dice hasta 48 y le pones el tope 48 físicas presenciales, cuando tú podrías generar otro mecanismo de empleo que están dadas las normas para que haga un trabajo presencial. Es más, te ahorras plata. Te ahorras plata como empleador si tienes algunos días alternas trabajos virtual. Y eso lo están haciendo grandes empresas, los bancos lo están haciendo, ¿no? 3 días en físico, 2 días virtual y así. Como en Europa creo que ahora se da la tendencia de que hay trabajadores que viven en Inglaterra y trabajan en Francia y trabajan hasta el jueves, ¿no? Y luego regresan a su país de origen los 3 últimos días. Así es. Entonces esa flexibilidad sí debe haber. No la flexibilidad de que quiero flexibilidad para despedirte. Flexibilidad le llaman, voy a imponer el despido arbitrario. O sea, flexibilidad quiere decir te despido cuando quiero, sin cometer falta grave, causal de despido. ¿Entiendes? Esa flexibilidad es otra, ¿no? Y el tipo de liderazgo también, porque hay diferentes liderazgos, a veces se busca los resultados nada más y también es importante ver todo el proceso del trabajo, ¿no? Tener este conocimiento y este buen clima laboral dentro de toda la organización es un reto en realidad, porque una organización mientras más grande es, considero que es más difícil de monitorear en ese sentido, ¿no? Con relación al clima, el 90% de la responsabilidad en el clima lo tiene el jefe inmediato. Un jefe puede decir, oye, han bajado productividad en la planta de espárragos y traigan a los psicólogos para que levanten la moral y levanten la productividad. Mentira.
la productividad la va generando y la motivación y el clima lo va generando el jefe, el supervisor tiene una gran responsabilidad sobre eso, ¿no? El psicólogo puede apoyarlo con pausas activas, con otras actividades, ¿no? Pero es el jefe el responsable de dirigir a su gente. ¿Y dirigir qué significa? Liderar, motivar, comunicar adecuadamente a su gente. Muchísimas gracias, doctor José Castañeda. Sí, está muy amplio el tema. Para otra oportunidad se puede continuar hablando de esto. Y bueno, vamos a una pausa ahora ya y regresamos con más en la entrevista. Ok, muchas gracias también. Gracias por la invitación.